tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos, como siempre, de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Bruselas, identidad secreta. Las autoridades belgas investigan como un atentado terrorista la explosión causada por un sujeto abatido por militares en la estación central de Bruselas. La Fiscalía Federal de Bélgica, a cargo de las pesquisas, confirmó la muerte del atacante producto de las heridas recibidas, pero se negó a identificarlo o confirmar si tenían alguna información sobre su identidad. La detonación fue de baja intensidad y no causó heridos. El tráfico ferroviario en la estación central y en la del norte fue suspendido de forma temporal y el nivel de alerta en Bruselas se mantiene alto, lo que significa que es posible otra amenaza. En el número 4, Guatemala, tragedia en Huehuetenango. Otra tragedia vuelve a enlutar a Guatemala. Al menos 11 personas murieron debido a un deslizamiento de tierra en el municipio de San Pedro Soloma. Entre las víctimas hay al menos 3 niños. El incidente ocurrió después de las intensas lluvias registradas en la zona. Las autoridades informaron que 5 viviendas, un autobús y un microbús con pasajeros quedaron sepultados. El deslizamiento de tierra obligó a la evacuación de más de 300 personas residentes del lugar. Con las 11 víctimas de la luz de hoy, suben a 18 las personas fallecidas durante la temporada de lluvias de 2017. En Guatemala, esto según cifras oficiales. Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son los que sufren, los que necesitan. En el número 3, Cristina Fernández en suspenso. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un multitudinario acto en un estadio a las afueras de Buenos Aires, donde lanzó su nuevo frente político. Aprovechando la fecha patria y el día no laborable, y ante unos 50,000 seguidores, la exmandataria presentó su nuevo frente, Unidad Ciudadana. La gran expectativa del acto estaba puesta en saber si finalmente iba a confirmar su candidatura para las próximas elecciones o comicios legislativos de octubre, pero la exmandataria decidió, una vez más, mantener el suspenso. En el número 2, México. ¿Qué tan espiados? A raíz de la investigación e informe realizado por Artículo 19, R3D y SocialTIC con la asistencia de Citizen Lab, en el que se expone el presunto espionaje del gobierno federal mexicano en contra de periodistas y activistas, en la que sería la primera reacción de legisladores, concretamente del Partido Movimiento Ciudadano, proponen la creación de una comisión especial para investigar las violaciones graves a derechos humanos cometidos posiblemente por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El punto de acuerdo, además de la creación de la comisión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa para transparentar todo lo relativo a la compra del equipo de malware. En el número 1, Venezuela, ¿se atreverán? El Tribunal Supremo de Justicia venezolano admitió la solicitud de antejuicio de mérito en contra de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, a solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño, quien sustenta que Ortega ha incurrido en las faltas de atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa. Mientras, en Nueva York, una delegación encabezada por el general retirado Antonio Rivero presentaron un petitorio ante el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo el embargo de armas y explosivos a Venezuela. A su solicitud no hay tiempo estimado para obtener respuesta. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluONU VZLA de Venezuela. Hashtag ConcluONU VZLA. Ya está en pantalla, esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter. @soy F del Rincón. ConcluONU VZLA, la etiqueta. A toda nuestra audiencia en Venezuela les recuerdo que la señal de CNN en español se ve las 24 horas del día en cnnespanol.com/en vivo. cnnespanol.com/en vivo y en el canal de YouTube de CNN en español. Esta señal es abierta 24 horas solamente para Venezuela, y si me ayudan, por favor, a través de redes sociales,
De esta forma burlamos la censura del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora verá las imágenes que le han dado la vuelta al mundo. El momento en que efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela parecen disparar con armas de fuego a manifestantes antigubernamentales este lunes en Caracas. Ahí está, lo ve claramente en ese círculo. El hecho elevó el número de muertos a 74, agregando a la lista de víctimas mortales a Fabián Urbina, un joven de tan solo 17 años de edad. El Ministerio Público venezolano confirmó la muerte y en un hecho inédito, el ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, admitió el uso desproporcionado de la fuerza por parte de efectivos de seguridad. Es Jorge Luis Pérez Valeri con el informe desde Caracas. El suceso se produjo en medio de una manifestación en el este de Caracas, en la cual la Guardia Nacional Bolivariana retrocedía ante el avance de los manifestantes opositores. Lo que ocurre a continuación es un registro inédito que las autoridades venezolanas reconocieron como un exceso de la fuerza pública. En la escena, varios oficiales desenfundaron sus armas. Sin dudar, las accionaron contra los manifestantes. En el hecho murió el adolescente Fabián Urbina, de 17 años de edad, al recibir un disparo en el tórax, según informó la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo confirmó además que otras 5 personas resultaron heridas de bala. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, condenó el hecho e informó haber ordenado la detención de los efectivos bajo su mando, implicados en el uso de armas de fuego. Mi hijo fue vilmente asesinado por un guardia nacional que de manera cobarde le disparó. El hecho devastó a otra familia venezolana en el marco de las protestas antigubernamentales que suman más de 80 días de desarrollo y dejan más de 70 muertos. Lo único que esperamos es que el pronunciamiento de la Fiscalía y que se hagan los procedimientos para que la muerte de mi hijo no quede impune. Para la familia Urbina, su preocupación se extiende además a la madre del adolescente. ¿Cómo está el estado de salud de la mamá de Fabián? Bastante delicado, es una persona enferma de cáncer y de verdad que es bastante delicada porque está bien mal. El suceso recordó la polémica Resolución 8610 que en 2015 emitió el Ministerio de Defensa venezolano y que autorizó el uso de armas de fuego en el control del orden público cuando ocurran situaciones que amenacen la integridad del funcionario o civiles. Es una resolución que continúa vigente. Que era una cosa peligrosísima el que una providencia de esta naturaleza se aplicase. Entonces, ya están las consecuencias latentes. Para el abogado Omar Moratosta, experto en derecho penal militar, el hecho tiene implicaciones en la estructura castrense de Venezuela. Estamos viendo cómo se rompe la cadena de mando, porque un ministro de la Defensa dice, no quiero ver a un guardia nacional cometiendo otra atrocidad. Y estamos viendo que han seguido ocurriendo a lo largo de estos días, con el saldo lamentable de la muerte de este niño. El ministro de Interior, Néstor Reverol, también condenó la muerte del adolescente que atribuyó el presunto uso desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, vinculó el hecho al supuesto llamado insurreccional que ha hecho la oposición venezolana a estas manifestaciones. Es un mensaje que tiene eco en el gabinete ejecutivo, donde se responsabiliza a los contrarios políticos por las muertes recientes. Son responsables de la muerte de todos los que han caído, las que han caído porque necesitan muertos para su agenda intervencionista. En el último balance que ofreció a finales de mayo, el Ministerio Público informó que para entonces había imputado un total de 19 oficiales policiales y militares por la presunta comisión de homicidio, violación de domicilio, tratos crueles, uso indebido de armas orgánicas, entre otros delitos. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Jorge Luis Pérez Valeri, gracias por la información. Seguimos en Venezuela porque este martes la Mesa de la Unidad Democrática anunció el desconocimiento total del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que propone el Ejecutivo. El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, pidió a los manifestantes mantenerse en protesta permanente, asegurando que el gobierno desconoce la Constitución y por ello sus decisiones no pueden ser reconocidas, según lo establecido en el artículo 350 de la Constitución venezolana. Asimismo, la oposición rechazó acciones recientes del Tribunal Supremo de Justicia al admitir un recurso que busca determinar si existen causas para llevar a juicio a Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela. Ortega es la más reciente adversaria chavista de Nicolás Maduro y ha emprendido acciones legales contra la Asamblea Constituyente. El Supremo defiende su decisión basándose en el artículo 279 de la Constitución de Venezuela, que establece lo siguiente. Dice: los y las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo con lo establecido en la ley. Sin embargo,
Sin embargo, la Asamblea Nacional de mayoría opositora asegura que el Supremo está usurpando sus poderes, ya que solo el voto de su mayoría puede destituir a la fiscal general. El recurso ante el Supremo fue introducido por el diputado chavista Pedro Carreño, alegando que la fiscal tiene actuación grave e inexcusable ignorancia de la Constitución. Luisa Ortega, en la entrevista radial este martes, se limitó a decir que Venezuela se ha convertido en un estado de terror. Eso es en Venezuela. Mientras allá se miden los poderes, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se miden los votos. Y es que tras la fallida reunión de lunes, donde un bloque de 20 países no logró conseguir el apoyo de otros 4 estados para aprobar una resolución, la más esperada, que aborde la crisis venezolana, este martes el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, pidió porque se vote la resolución nuevamente, pero solo para autorizar la creación de un grupo de países interesados en contribuir a solucionar la situación. Según el representante de Estados Unidos, este sería apenas un paso modesto ante la envergadura de la crisis, asegurando que es lo menos que la OEA puede hacer. Para ello pidió la colaboración de miembros externos como Naciones Unidas y el Vaticano. Sullivan también cuestionó los recientes escenarios de represión en Venezuela. Y claro, la canciller venezolana Delcy Rodríguez de inmediato reaccionó. Escuchen. Lo dijimos ayer, apenas llegamos a esta reunión. Venezuela no va a reconocer ningún resultado de la Organización de Estados Americanos. Sus verdaderas intenciones, usted las formalizó al presentar el presupuesto del Departamento de Estado. Su verdadero interés es contrarrestar la influencia de Venezuela, recolocando una guerra fría en nuestro hemisferio. Venezuela no va a reconocer, así que ese grupo de contacto que usted está planteando me parece completamente inútil, innecesario por demás, y yo creo que la única forma que usted podría imponerla será con sus marines, que tendrán en Venezuela una respuesta contundente si se atreven a dar ese paso en falso sobre nuestra región. Gracias, presidente. Las acciones internacionales no se detienen. Este martes el general retirado del ejército venezolano, Antonio Rivero, presentó una carta ante las máximas autoridades de Naciones Unidas en la que solicita que se active para Venezuela un embargo de armas y explosivos, que es el material utilizado para controlar las manifestaciones, las protestas. ¿Qué es lo que busca la petición? Bueno, busca un embargo para la venta, ¿no? Comercialización o entrega de armas y explosivos de forma directa e indirecta que puedan ser utilizados para el control de manifestaciones por parte de los países miembros de la ONU. Y aunque aún es prematuro de aprobarse, ¿no?, prohibiría comercializar o hacer tratados con Venezuela para el suministro de este tipo de material. La propuesta pide también que se implemente la llamada fórmula Arria, que es un mecanismo establecido en 1992 por el ex embajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria, que establece que organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y jefes de Estado que no sean miembros del Consejo de Seguridad pueden hacer denuncias ante la ONU con la finalidad de exponer las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Vamos a analizar este caso de la ONU particularmente con un protagonista. De esto será al regresar de la pausa. Pero ofrezco, como siempre, plataformas digitales: facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Ahí está, a su disposición. Donde dice me gusta o te gusta, like, o bueno, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, haga clic ahí, se suma. Bienvenido. Mi cuenta en Twitter en tiempo real los leo, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo, así se ve. Y usted puede escribirme incluyendo la etiqueta numeral ConcluONU, VZLA, hashtag ConcluONU, VZLA. Los estoy leyendo. Regreso entonces con Venezuela. ¿Se atreverán? Solicitan ante la ONU embargo de armamento. Y más adelante en esta conclusión es México. ¿Qué tan espiados? Proponen comisión especial para investigar sistema de espionaje. Conclusiones es patrocinado por... Le doy la bienvenida a mi primer invitado, es Antonio Rivero, que es el general retirado del Ejército de Venezuela y dirigente nacional del Movimiento Voluntad Popular. Nos acompaña desde nuestros estudios de CNN en Nueva York. General, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, a ti y a toda tu teleaudiencia en América.
Gracias. Nos habíamos visto en la OEA en Washington y bueno, no tuvimos la oportunidad de hablar acerca de esto que me imagino ya lo tenían pensado, que es esta solicitud de embargo de armamento directamente dirigida al director del Consejo de Seguridad, a Sacha Llorenti, para su evaluación. Dígame usted algo. Además de China y Rusia, ¿hay otros países que hayan ustedes incluido dentro de esta carta, este documento para la consideración del embargo de armamento, de la venta y comercialización? Sí, mira, nosotros, la sociedad civil propiamente impulsa esta iniciativa desde el punto de vista de lo que actualmente en Venezuela, el uso letal que se le está dando al equipamiento de armas y explosivos para dispersar manifestaciones públicas, conlleva a que protocolarmente no se está dando la correcta utilidad. Ante esa situación y la cantidad de muertes, decenas de muertes que hoy lamentablemente sucede en Venezuela a causa de esta represión brutal, criminal que existe en la actualidad, pues la sociedad civil, teniendo en consideración que en las Naciones Unidas la responsabilidad de los gobiernos es proteger a sus ciudadanos y no atacarlos como está sucediendo en Venezuela, las naciones del mundo tienen el deber de intervenir humanitariamente. Para ello, y ante los protocolos que existen de poder gestionar ante el Consejo de Seguridad la posibilidad de sancionar el gobierno de Venezuela en esta materia, pues acude a la sociedad civil bien por la plenitud del Consejo o bien a través de la aplicación de la formularia, atendiendo al capítulo 7 de las Naciones Unidas que pueda conllevar un embargo de armas en la totalidad desde el punto de vista de lo que pretende el gobierno hacerse de nuevo de este material y equipamiento. Este planteamiento es sumamente interesante, general. Ya se había hablado, o general, yo siempre le digo general, ya se había hablado acerca del tema del armamento. Habíamos tenido también información de que habría otros países, no nada más China y Rusia, que estarían vendiendo precisamente el equipamiento a las Fuerzas Armadas, al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué le hace a usted pensar que, sería muy interesante, no sabemos cuál será la respuesta, pero ¿qué le hace a usted pensar que en esta ocasión el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le dará paso precisamente a esta solicitud? ¿Por qué creen ustedes que será efectiva la misma? Dice usted, dada la consistencia que tiene la carta, ¿a qué se refieren con esto? Bueno, la consistencia está en la violación de los derechos humanos. Aquí hay delitos de lesa humanidad que atentan considerablemente en la postergación y en la progresividad de los días, dada digamos así, la insistencia, la resistencia que está presente de parte de la ciudadanía venezolana en lograr un cambio político ante un régimen declarado internacionalmente ya como una dictadura. Esta responsabilidad que mencioné anteriormente, que es la responsabilidad que se sostiene en las Naciones Unidas de que los gobiernos deben proteger a los ciudadanos y no atacarlos, pues cualquiera país o cualquier actor de la sociedad civil puede hacer esta instancia y en el transcurso pues de este proceso que también acompaña pues las solicitudes de otros países, podamos lograr ante el Consejo de Seguridad que pueda hacerse efectiva la solicitud, dada digamos, la pertinencia que tiene pues desde el punto de vista del daño humano que está ocasionando a la población venezolana. Ahora, general, dígame, principalmente, de acuerdo a la información que ustedes tienen, ¿cuáles serían las compras más voluminosas, vamos a decirlo así? ¿Qué tipo de armamento es el que se está comprando por parte del gobierno de Venezuela? Bueno, mira, tenemos la referencia en este caso de lo que acaba de suceder con una adquisición en abril de un trámite ante una empresa brasileña en la cual se adquirieron aproximadamente 78.000 toneladas de granadas desde el punto de vista lacrimógena, de uso incluso de triple actividad, que conlleva la explosión, que conlleva la emanación de gases lacrimógenos y otros efectos a la población. Esta compra que se hizo en abril, pues
ante la presión que tuvo de parte de la oposición venezolana, de parte de la resistencia que llevamos a cabo a través de las redes sociales y a través de gestiones también desde el punto de vista de los diputados de la Asamblea Nacional en el carácter internacional, permitió que el gobierno brasileño evitara la entrega de estas armas o de estas granadas a Venezuela de acuerdo a lo solicitado, de acuerdo a la comercio realizado. Esta misma situación que hoy inhibió la entrega de estas armas, de estos explosivos, pues también puede ser posible a través de la instancia que estamos haciendo por la sociedad civil, la diáspora venezolana en el mundo, y en cualquier país que pueda producir este tipo de armamento, este tipo de explosivos, poder gestionar de igual manera para evitar que estas armas puedan ser llevadas a Venezuela con la finalidad de la represión y darle un uso letal como hasta ahora se le ha dado, causando la muerte de venezolanos, principalmente de jóvenes. Finalmente, los tres países que suministran principalmente estas compras serían China, Rusia y Brasil. Le pregunto a usted. Mira, tenemos la información, por ejemplo, España era uno de los países que también vendía o suministraba este tipo de armas y explosivos. China es uno de los mayores surtidores desde el punto de vista de las unidades móviles que son llamadas en Venezuela ballenas, que hacen la dispersión a través de bombas de agua, y también lo que denominamos en Venezuela tanquetas, que son aquellas a vehículos, digamos así, de ruedas, que causaron y atropellaron incluso a venezolanos durante las manifestaciones pacíficas que se realizan allí. Cualquier otro país que pueda tener la posibilidad de producir este tipo de armamento o este tipo de equipamiento se encuentra dentro de los renglones de protocolo internacional, y es allí donde las Naciones Unidas, bajo ese protocolo, puede intervenir, como ya dije anteriormente, bajo el carácter humanitario y restringir la venta y comercialización de armas y explosivos sobre Venezuela. La llamada es fundamentalmente no solamente a aquellos países que pueden producir, sino a aquellos estos dos países que forman parte de las Naciones Unidas y que tienen el derecho a veto y son aliados de Venezuela. China y Rusia deben ver ese carácter humanitario que está presente dentro de la legalidad y dentro del protocolo de los Estados miembros de las Naciones Unidas, y atender este llamado de la sociedad civil, fundamentalmente, que estamos haciendo en estos momentos. Esta petición vamos a llevarla en proceso a fin de sumar cada vez más organizaciones de derechos humanos, y todo el que pueda firmar esta solicitud la vamos a hacer llegar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y haciendo instancia ante el secretario general a fin de que pueda instar también de igual manera al Consejo de Seguridad al tratamiento de este caso o a la aplicación de la fórmula ARRIA. Pues vamos a estar muy al pendiente de la respuesta que dé el director del Consejo de Seguridad, en este caso Sacha Llorenti, por lo pronto al pendiente de cualquiera de las respuestas que se puedan generar. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero vamos a estar muy al pendiente. General, muchísimas gracias por su tiempo y por esta información. Voy a continuar con Venezuela, pero ahora me voy a ir a Cancún, México, en la OEA. Muchas gracias a ti, Fernando. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias a ti y tu lucha con Venezuela. Gracias, muy amable. Antonio Rivero, ex general del Ejército de Venezuela. Bueno, no ex general, general en retiro del Ejército de Venezuela. Voy a marcar una pausa, regreso. El siguiente tema, le decía yo, es OEA. La pregunta que muchos se hacen es, ¿una pérdida de tiempo? No hubo consenso sobre Venezuela en la Asamblea General. Y más adelante, en estas conclusiones también, México. ¿Qué tan espiados? Proponen comisión especial para investigar sistema de espionaje. Ahora, Camilo, esta noche en CNN. Para continuar analizando la situación, la crisis en Venezuela, le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Me acompaña vía Skype desde Cancún, allá en México, donde se desarrolla la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos. José Miguel, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar contigo. Al contrario, el placer es siempre que nos acompañes. José Miguel Vivanco, la pregunta que muchos venezolanos sobre todo se hacen con el tema de la OEA y de que finalmente no se logre tener el consenso para una resolución, ¿se ha convertido ya en una pérdida de tiempo, José Miguel? ¿Qué dirías tú? No,
no es una pérdida de tiempo. De hecho, al gobierno de Maduro le importa mucho lo que se discuta acá. No te olvides que ellos con bombos y platillos anunciaron que se retirarían de la OEA, que nunca más regresarían, y sin embargo no se pierden ninguna de estas reuniones. Y llega una numerosa delegación presidida por Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, que se dedica acá a amenazar, a insultar, a descalificar, pero hace presencia en todas estas reuniones. Es frustrante que hasta ahora no se haya podido adoptar una resolución contundente, clara, sobre el régimen dictatorial que preside Maduro en Venezuela. Y eso no ocurre, primero, porque hay un puñado de países que ideológicamente se siguen identificando con Venezuela, que son los del ALBA. Cada vez son menos, pero cuentan. Y lo más importante, lamentablemente, es un grupo de países, no todos, los del Caribe, el Caribe inglés, sumado a Haití y República Dominicana, que tienen aún relaciones comerciales importantes con Venezuela, y para ellos es más importante mantener esas relaciones comerciales al margen, independientemente de las violaciones a derechos humanos, de la falta de libertad y de la falta de democracia en Venezuela. Claro, hay una dependencia, un compromiso económico de muchos de estos países con el tema también de Petrocaribe. En fin, hay muchas situaciones económicas que pudieran afectar. Sin embargo, y esto es muy interesante, lo hablábamos tú y yo cuando estábamos en Washington, en la última reunión de cancilleres, de cuánto le importa o no a Venezuela. Me parece sumamente contradictorio, José Miguel, el hecho de que Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, no se presenta en Washington en la primera reunión de cancilleres, en esta pasada donde estuvimos, y ahora está ahí, pero con todas las de la ley, ¿no? Y diciendo de entrada, vamos a desconocer lo que aquí se decida, no nos importa lo que aquí se decida. Mi pregunta es, y te la hago a ti a ver si tú me puedes dar un poco de luz, entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí si no les importa? Si van a desconocer lo que se decida, ¿qué es lo que hace ahí? Vino acá porque la situación está cambiando para Venezuela, está cada vez más aislada. Venezuela, yo diría, y me refiero no al pueblo de Venezuela, me refiero al gobierno de Venezuela, está más aislada de lo que estaba en Washington. Fíjate que aquí hubo algunos países como El Salvador, también entiendo que República Dominicana, Trinidad y Tobago y otros, que estuvieron dispuestos a apoyar una resolución con lo cual se lograba el quórum de 23 votos para condenar la situación en Venezuela. Y en el último momento se dieron vuelta, ya sea decidieron abstenerse o votar en contra. Según los cálculos de muchos, había a lo menos 26 votos, se requerían 23, pero al final solo se lograron 20. Y yo creo que eso fue el esfuerzo hecho de lobby, de presión de Delcy Rodríguez aquí en Cancún. Pues sí, finalmente esa sería la única explicación del por qué se encuentra ahí, si van a desconocer cualquier cosa que se decida. Ahora, José Miguel, aquí viene la siguiente pregunta. Desde una perspectiva simplista, en la propuesta de Estados Unidos, se está tratando de sacar ya lo que sea, pues, o sea, que salga algún documento, ¿no? Entonces dice, una propuesta, una resolución en donde se pongan de acuerdo todos los países que quieren una solución para Venezuela. No, pues eso puede ser hasta mundial, ¿no? Pero finalmente, ¿te parece que esto tiene algún sentido, esta propuesta de una resolución en la que los países que manifiesten su interés porque hay una solución en Venezuela? Pues me parece que ahí sí va a haber consenso fácilmente, pero eso no determina nada, ¿no? No, y lo cierto, Fernando, es que la resolución que recibió 20 votos, la que se perdió el día de ayer porque faltaron 3, es una resolución bastante débil, bastante licuada. Por ejemplo, reivindica el famoso diálogo entre oposición y gobierno, que parte de un error garrafal de lo que es la realidad de Venezuela. Los problemas de Venezuela no son falta de diálogo entre oposición y gobierno. Y entonces llegar acá a la OEA y tratar de conseguir un número de estados que se sumen a una resolución
para avalar, promover un diálogo entre oposición y gobierno, cuando el gobierno concentra todo el poder y la oposición es víctima del ejercicio autoritario, caprichoso, abusivo por parte de la dictadura cívico-militar que gobierna hoy día Venezuela, de su poder. En esas circunstancias me parece que insistir en estas fórmulas que ya han fracasado y que han concluido con mayores violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela es un grave error. Sin embargo, ese es uno de los componentes que tenía la resolución que se perdió, y yo espero que exista un esfuerzo serio por fortalecer la resolución que se pueda aprobar, ojalá en las próximas horas. Todavía no pierdo la esperanza, pero que esté acorde con la realidad de Venezuela, que tenga un impacto, que esté, digamos, que sea consistente con lo que ocurre en Venezuela y no presentar una realidad que no corresponde a los hechos, como por ejemplo que tanto la oposición como el gobierno son igualmente responsables de la violencia que ocurre en Venezuela, algo completamente falso. Claro. Claro, no, completamente de acuerdo contigo. Oye, José Miguel, ya me tengo que ir, pero antes voy a pasar al tema de México, pero quiero preguntarte, tengo la duda. ¿Cómo explota el tema del espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos allá en la OEA? ¿Hay alguna reacción, José Miguel? No lo he visto aún. Es un tema muy delicado y muy grave. A mí me parece que el gobierno de México, que salió inmediatamente a señalar que ellos no tenían ninguna responsabilidad en estos hechos, se quedó corto, porque me parece bien que aclaren que no tienen responsabilidades, pero acá México debe asumir un compromiso para determinar el origen de estas interceptaciones, y no solo eso, sino los responsables, y castigar a esos responsables al más breve plazo, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que ese compromiso se dé y en los próximos días. Bueno, por lo pronto ya hay iniciativa, ya hay reacción del plano legislativo, la propuesta de la creación de una comisión, y voy a hablar precisamente con uno de estos legisladores. Así que te mando un saludo allá en Cancún, que te trate bien mi país, que te trate bien el clima, y bueno, veamos si tus esperanzas rinden fruto en estos próximos días. Gracias, José Miguel. Al contrario, un placer estar con CNN esta noche. Un abrazo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Regreso entonces, voy con este tema, México. ¿Qué están espiados? Ya proponen una comisión especial para investigar el sistema de espionaje, presuntamente, del gobierno de Enrique Peña Nieto.